250,000 per la madrugada en el frente oriental era fría y estaba cargada de tensión cuando, a mediados de agosto de 1942, las tropas alemanas del Sexto Ejército, Sechste Armee, bajo el mando del general Friedrich Paules, comenzaron a avanzar hacia las orillas del río Volga, donde se alzaba la ciudad que, meses después, quedaría marcada como escenario de una de las batallas más brutales de la historia de la humanidad, Stalingrado. La gran ofensiva alemana de ese año, denominada Operación Azul, Fall Blau, tenía como objetivo capturar los campos petrolíferos del Cáucaso y cortar las vías de suministro soviéticas, pero la toma de Stalingrado, importante centro industrial y símbolo por llevar el nombre de Stalin, se volvió, a ojos del alto mando alemán, un paso fundamental hacia una victoria decisiva en el este. Al mismo tiempo, para los soviéticos, la defensa de la ciudad adquirió el carácter de una resistencia absoluta. Así comenzó una sucesión de acontecimientos que transformaría esas ruinas urbanas en el escenario de combates desesperados, de un sufrimiento humano inimaginable y de un cambio profundo en el rumbo de la Segunda Guerra Mundial. El camino hacia Stalingrado se había trazado mucho antes de aquel verano de 1942. Tras el fracaso alemán en la batalla de Moscú, en el invierno anterior, Hitler y su alto mando comprendieron que una guerra relámpago en el este no sería tan fácil como lo había sido en Europa occidental. Aún así, confiaban en la supuesta fragilidad del Ejército Rojo y diseñaron una estrategia alternativa: concentrarse en los recursos del Cáucaso, especialmente el petróleo vital para sostener las operaciones militares, mientras se aseguraban de conquistar importantes ciudades soviéticas a lo largo del camino. La idea era que, si lograban confiscar o destruir las reservas de petróleo soviético, la capacidad de lucha de la URSS se vería drásticamente reducida y la victoria final estaría al alcance. En medio de todo ello, Stalingrado emergió como objetivo táctico y propagandístico. Tomar la ciudad que llevaba el nombre del líder soviético sería un golpe moral tremendo, además de permitir el control de las industrias y bloquear el tráfico sobre el Volga. Al principio, el avance de las fuerzas alemanas pareció triunfal. Las tropas blindadas, apoyadas por la Luftwaffe, avanzaban por las estepas, capturando territorios y empujando a las divisiones soviéticas hacia el este. La resistencia era feroz en ciertos puntos, pero aún existía la impresión de que la máquina de guerra alemana, experimentada y bien entrenada, superaba al Ejército Rojo en muchos aspectos. Sin embargo, a medida que se acercaban a las afueras de Stalingrado, la logística germana empezó a volverse más compleja. La inmensidad de las estepas, la precariedad de las carreteras y las largas líneas de suministro dificultaban cada vez más las operaciones. Las altas temperaturas del verano, sumadas al polvo sofocante de los caminos de tierra, hacían el avance penoso. En numerosas ocasiones, los camiones de abastecimiento y las unidades mecanizadas sufrían problemas de mantenimiento. Pese a esos contratiempos, los generales alemanes siguieron convencidos de que, con un último esfuerzo, lograrían la victoria definitiva. No había alternativa, debían proseguir y conquistar la ciudad estratégica a orillas del Volga. Por parte soviética, la determinación de defender Stalingrado era igualmente intensa. El alto mando supremo soviético, Stavka, liderado por Stalin, emitió la orden de no retroceder bajo ningún concepto. Ni un paso atrás se convirtió no solo en un lema, sino en una directriz de carácter casi sagrado. Reflejaba la desesperación y la rabia que azotaban a la URSS tras las enormes pérdidas sufridas en el primer año de guerra contra Alemania. Por cada kilómetro cedido, aumentaba el terror a ver a la patria sometida y el deseo de venganza se intensificaba. Se empezaron a preparar defensas en múltiples capas, y a la población civil se le ordenó cavar trincheras, levantar barricadas y ayudar en el esfuerzo de guerra. La ciudad, cuyo valor industrial era significativo, pues albergaba fábricas de tractores convertidas rápidamente para la producción de tanques, se encontraba en pie de guerra. Los trabajadores se alistaban en milicias populares y todo apuntaba a que, si los alemanes querían tomar Stalingrado, tendrían que hacerlo entre montones de escombros y cadáveres. Souness.
Las primeras bombas alemanas cayeron sobre la ciudad a finales de agosto, cuando la Luftwaffe llevó a cabo masivos bombardeos aéreos que redujeron barrios enteros a ruinas humeantes. La población civil se vio atrapada, pues muchos no habían logrado evacuar a tiempo. El fuego consumía edificios y convertía el horizonte en una cortina de humo. Los ataques aéreos también se dirigían contra las vías de tren, las industrias y puntos estratégicos para diezmar la capacidad de resistencia. Mientras tanto, las tropas terrestres del eje continuaban avanzando, aunque con una dificultad creciente, pues la resistencia soviética se volvía cada vez más organizada. El sexto ejército de Paules, reforzado por el cuarto ejército Panzer del general Hermann Nott, convergía hacia el corazón de Stalingrado. Entre los oficiales alemanes prevalecía la convicción de que, una vez cercada, la ciudad no aguantaría demasiado. No obstante, en cuanto las primeras unidades alemanas entraron en los suburbios y las zonas industriales de Stalingrado, el conflicto adquirió un carácter urbano que las fuerzas del eje jamás habían experimentado con tanta intensidad. Las ruinas y los escombros crearon un laberinto mortal, donde cada calle, cada manzana y cada edificio se convertía en una fortaleza que conquistar. El ejército rojo, dividido en pequeños destacamentos, aprovechaba cada rincón para tender emboscadas al enemigo. Los francotiradores soviéticos, apostados en ventanas, buhardillas y sótanos, mostraban una puntería letal que minaba la moral de los invasores. En diferentes zonas de la ciudad se desataban combates cuerpo a cuerpo, con soldados que usaban granadas, bayonetas y hasta palas como armas. La línea del frente se volvía inestable, a veces, el enemigo estaba en el piso de arriba de un edificio, mientras los defensores soviéticos ocupaban la planta baja. Las bajas crecían de forma alarmante en ambos bandos. Para complicar el panorama, las dificultades de abastecimiento del sexto ejército iban en aumento. Aunque la ruta terrestre seguía abierta, la extensión de la ciudad y la gran concentración de tropas soviéticas ejercían una fuerte presión sobre las líneas logísticas alemanas. Las comunicaciones no siempre funcionaban según lo previsto. Además, Hitler, obsesionado con la conquista de Stalingrado, exigía avances inmediatos, lo que llevaba al agotamiento de las tropas de primera línea. Poco a poco, las orillas del río Volga se convirtieron en escenario de escenas espantosas. Miles de soldados alemanes, rumanos y de otras naciones del eje, exhaustos por la batalla continua, trataban de romper las defensas soviéticas, mientras del otro lado civiles y militares rusos luchaban hasta el último aliento para defender cada pedazo de tierra. En muchas ocasiones, los combates giraban en torno a edificios que no eran más que escombros perforados por las bombas. Aún así, cada ruina se defendía o conquistaba a un precio terrible. Mientras tanto, el mando militar soviético estaba decidido a no dejar caer la ciudad. El general Vasily Chuikov, comandante del 62º ejército encargado de defender Stalingrado, adoptó una estrategia de pegarse al enemigo para reducir la distancia entre sus propias líneas y las del contrario, impidiendo al máximo el uso efectivo de la artillería y la fuerza aérea alemanas. Al fin y al cabo, si las posiciones estaban tan cerca que aviones y artillería no podían bombardear sin alcanzar a sus propias tropas, disminuía la ventaja de fuego de los alemanes. Esto convirtió el enfrentamiento en algo aún más personal, una guerra de trincheras improvisadas, sótanos, pasillos de fábricas destruidas y zanjas llenas de lodo y cadáveres. La expresión, guerra de ratas, se usó para describir la forma en que se disputaba cada manzana. Los enemigos se deslizaban por pasadizos, túneles o montones de escombros, tendían emboscadas y combatían en claraboyas y sótanos a oscuras. La ciudad se transformó en un laberinto del horror. Detrás de la estrategia, la Stavka soviética planeaba lanzar una contraofensiva a gran escala para cambiar la situación. Desde que las fuerzas alemanas centraron sus esfuerzos en Stalingrado, los flancos se volvieron vulnerables, especialmente los sectores defendidos por tropas rumanas, italianas y húngaras, aliadas de Alemania, pero menos equipadas y menos motivadas que las divisiones de la Wehrmacht.
El alto mando soviético notó esa debilidad y empezó a preparar una maniobra de cerco que pasaría a la historia como la Operación Urano. Sin embargo, aún no era el momento de lanzar ese golpe. Era necesario mantener al enemigo atrapado en la ciudad, desgastando sus reservas humanas y materiales. Por lo tanto, Chuikov tenía la misión de ganar tiempo y agotar al oponente. Los meses de septiembre y octubre de 1942 estuvieron marcados por combates de desgaste constantes. Un ejemplo emblemático de ese periodo fue la llamada Casa de Pavlov, un edificio de apartamentos defendido por un puñado de soldados soviéticos que resistieron durante semanas frente a ataques incesantes de las fuerzas alemanas. El edificio, convertido en reducto fortificado, se encontraba estratégicamente situado cerca del río Volga, complicando el avance alemán en la zona central de la ciudad. A pesar de los intensos bombardeos, los defensores no cedieron. La propaganda soviética convirtió ese pequeño foco de resistencia en símbolo del coraje que se esperaba de todos los que luchaban por la patria. Para los alemanes, ese tipo de defensa, multiplicada por incontables manzanas, significaba un enorme desperdicio de tiempo y recursos. La lucha diaria en la ciudad hacía imposible una ofensiva rápida, cada edificio tomado costaba vidas preciosas y grandes cantidades de munición. La llegada del otoño trajo un alivio efímero al calor, pero instauró un clima húmedo, con lluvias que convirtieron el terreno en lodo. Los soldados de ambos bandos sufrían la escasez de alimentos, refugio y cuidados médicos. El agua del Volga, que podía resultar un recurso importante, a menudo era difícil de conseguir debido a los bombardeos constantes. Para colmo, el hambre comenzaba a extenderse entre los civiles que aún permanecían en la ciudad, refugiados en sótanos y cuevas improvisadas. Muchos habían perdido a sus familiares bajo las bombas y vagaban entre los escombros buscando restos de comida. Pese a tan terribles circunstancias, la mayoría no podía o no quería abandonar Stalingrado, en parte por determinación patriótica y en parte por temor a ser fusilados o capturados. Para entonces, Hitler había ordenado tomar Stalingrado a cualquier precio, llegando a declarar que incluso si los alemanes solo conquistaban parte de la ciudad, aquello simbolizaría ya un triunfo político frente a Stalin. Sin embargo, Paules y sus generales en primera línea comprendían lo que implicaba intentar ganar una batalla urbana contra un adversario tan obstinado. Los informes diarios reflejaban el estado caótico de las divisiones alemanas. Los muertos y heridos se amontonaban, los vehículos quedaban inutilizados por los escombros y la moral empezaba a fluctuar. Muchos soldados temían que el próximo invierno les acarrearía nuevos problemas, pues recordaban el frío extremo que había contribuido al fracaso alemán en las afueras de Moscú. Aún así, el mando del Sexto Ejército no se retiró, la orden era clara, y además seguían confiando en la llegada de refuerzos decisivos y suministros adecuados. En noviembre de 1942, con la situación militar alemana deteriorándose poco a poco, llegó el momento del gran golpe soviético. La Operación Urano comenzó el 19 de noviembre, cuando dos grandes agrupaciones de ejércitos soviéticos atacaron las posiciones enemigas al norte y al sur de Stalingrado. El impacto no cayó directamente sobre las fuerzas principales del Sexto Ejército, sino contra las tropas rumanas que defendían los flancos. Bajo un intenso bombardeo de artillería y tanques T-34, combinados con oleadas de infantería determinada, las posiciones del eje empezaron a desmoronarse. El invierno ya se sentía y las fuerzas rumanas, mal equipadas para combatir tanques modernos y sin gran potencia de fuego anticarro, colapsaron. En pocos días, los panzers alemanes, enviados apresuradamente para socorrerlos, fueron incapaces de frenar el avance soviético. La tenaza se cerró rápidamente cuando las grandes formaciones del Ejército Rojo avanzaron por cientos de kilómetros de estepas, conectándose al este de Kalach y sellando la bolsa alrededor de Stalingrado. De pronto, el Sexto Ejército quedó completamente cercado dentro de Stalingrado y en las afueras inmediatas, junto con unidades de apoyo de otros países del eje. Se calcula que quedaron atrapadas unas 250.000 personas. De la noche a la mañana,
Aquello que antes era una confianza ciega en la victoria se transformó en una carrera desesperada por la supervivencia. Por un momento, Paules y sus generales consideraron la posibilidad de intentar romper el cerco, pero Hitler y el alto mando alemán prohibieron tal maniobra, asegurando que la Luftwaffe podría suministrar por aire lo necesario para mantener al Sexto Ejército y reforzar su lucha hasta que llegara una fuerza de socorro. Esa decisión fue catastrófica, pues la Luftwaffe no tenía capacidad para abastecer a tantas tropas con la logística aérea disponible, menos aún bajo el fuego de la artillería antiaérea soviética y en medio de las tormentas invernales que dificultaban los vuelos. La vida en el «caldero», como los propios alemanes empezaron a llamar al cerco en Stalingrado, se degradó rápidamente hasta convertirse en una pesadilla de hambre, frío y enfermedades. Las raciones de comida disminuyeron de forma drástica. El invierno congelaba todo a temperaturas muy por debajo de cero y muchos soldados carecían de uniformes apropiados para soportar el rigor del clima ruso. Los heridos, sin los medicamentos necesarios y privados de las más mínimas condiciones de higiene, sucumbían a las infecciones. Los cadáveres quedaban tendidos en la nieve y los refugios improvisados se llenaban hasta los topes. Aún así, las fuerzas soviéticas siguieron estrechando el cerco, avanzando de manera metódica e implacable. A diario, la artillería bombardeaba las posiciones alemanas, mientras las divisiones de infantería empujaban al enemigo hacia el interior de las ruinas. La situación era crítica, pero las órdenes de Hitler mantenían a Paules en una prisión de decisiones, no tenía permiso para retirarse o intentar escapar, debían resistir. Sin embargo, la perspectiva de sobrevivir se reducía cada día más. Entre finales de noviembre y diciembre de 1942, el alto mando alemán organizó una operación de rescate conocida como Operación Wintergewitter, Tormenta de Invierno, liderada por las tropas del general Erich von Manstein. El objetivo era romper el cerco desde el suroeste y enlazar con el Sexto Ejército cercado. Al principio, se hicieron algunos progresos, pues Manstein era un estratega capaz y sus fuerzas, aunque exhaustas, todavía contaban con potentes blindados. Sin embargo, a medida que avanzaban, se encontraron con una resistencia creciente de los soviéticos, que ya habían previsto la maniobra de rescate y colocado reservas para detenerlos. Además, las condiciones meteorológicas empeoraron con ventiscas que mermaban la movilidad de los tanques y la eficacia de la infantería. De esta forma, a pesar de los esfuerzos, la ofensiva no logró llegar hasta Paules. Manstein, en contacto con el mando alemán, insistió en que la única solución viable era que Paules intentara romper el cerco desde dentro, avanzando para unirse a las fuerzas de socorro, pero Hitler desechó de nuevo tal iniciativa. Mientras las últimas esperanzas alemanas se desvanecían, el Ejército Rojo intensificó sus ataques, reduciendo cada vez más la bolsa de resistencia dentro de Stalingrado. La Navidad de 1942 fue especialmente lúgubre para los sitiados. Hambrientos, helados y sin perspectivas de un rescate cercano, muchos soldados alemanes recordaban con amargura que, apenas un año antes, creían en una rápida victoria sobre la Unión Soviética. Ahora estaban atrapados en una ciudad fantasma, bombardeados día y noche, con poca munición y sin posibilidades de una evacuación aérea adecuada, más aún porque la pista de aterrizaje era blanco constante de ataques soviéticos y muchos aviones de transporte eran abatidos. Surgieron relatos de desesperación extrema, de robos de raciones, violencia interna e incluso suicidios. Muchos soldados ya no tenían fuerzas ni para combatir. El sufrimiento de los soviéticos también era grande, por supuesto, pero tenían la ventaja de encontrarse fuera del cerco, con acceso a suministros y refuerzos. La presión para liquidar definitivamente al Sexto Ejército era alta, pero la Stavka no quería sacrificar demasiadas vidas lanzando ataques frontales apresurados contra un enemigo atrincherado. Prefirieron asfixiar lentamente el cerco, aislando cada foco de resistencia, hasta que la rendición se volviera inevitable. En enero de 1943, las fuerzas soviéticas lanzaron una nueva ofensiva, llamada Operación Anillo,
cuyo propósito era fragmentar el cerco y apoderarse de posiciones clave dentro de Stalingrado. Se rompieron las principales líneas defensivas alemanas. El frente de Poule se partió en varias bolsas pequeñas e incomunicadas entre sí. Reinaba el caos y la desorganización entre las tropas del eje, y las comunicaciones por radio eran aún más precarias. En cierto momento, el Sexto Ejército quedó dividido de manera efectiva en dos grandes grupos, el del norte, concentrado en torno a la fábrica de tractores, barricadas, y la siderúrgica, Octubre Rojo, y el del sur, más cerca del centro de la ciudad, donde Paules había instalado su cuartel general en el sótano de lo que quedaba de un edificio. Con cada nuevo avance soviético, grupos enteros de soldados del eje se rendían, muchos prefiriendo el cautiverio a continuar una lucha sin esperanza. Entre los generales alemanes surgió la discusión sobre la rendición. Paules solicitó permiso para capitular, pero Hitler, aún terco, lo promovió a mariscal de campo, recordándole que nunca un oficial alemán de ese rango se había rendido al enemigo. El mensaje tácito de Hitler era claro: prefería que Paules se suicidase antes que entregar sus tropas. Sin embargo, ante las circunstancias, el 31 de enero de 1943, Paules se rindió junto a su Estado Mayor en el sector sur del cerco, mientras que el sector norte, comandado por otros generales, aguantó 2 días más, capitulando finalmente el 2 de febrero. Así concluyó la batalla de Stalingrado. Cientos de miles de soldados alemanes fueron hechos prisioneros, muchos murieron en las duras condiciones de los campos soviéticos, y muy pocos regresaron más tarde a Alemania. El balance humano y material de Stalingrado fue sobrecogedor. Del lado soviético, las pérdidas fueron gigantescas, tanto en soldados como en civiles e infraestructura. La ciudad quedó prácticamente destruida, sus calles convertidas en montañas de ruinas y escombros humeantes. Miles de familias quedaron devastadas y la población civil, antes estimada en más de 400.000 habitantes, se redujo a un puñado de supervivientes. El número de bajas soviéticas en la campaña se calcula en más de 1 millón, incluyendo muertos, heridos y desaparecidos, un coste elevadísimo que Moscú consideraba necesario para contener el avance nazi. Del lado alemán y sus aliados, las estimaciones también son colosales. El Sexto Ejército, con unos 250.000 hombres cuando fue cercado, quedó virtualmente aniquilado, con muy pocos supervivientes que regresaron a casa años después. La batalla supuso la primera gran rendición de fuerzas alemanas en la Segunda Guerra Mundial, con un enorme impacto psicológico y político. La Wehrmacht, antes considerada invencible, vio su reputación seriamente dañada. Muchos historiadores señalan Stalingrado como el punto de inflexión definitivo en la guerra en el este, pues a partir de entonces, las fuerzas soviéticas pasaron gradualmente a la ofensiva, empujando a las tropas alemanas de nuevo hacia Occidente. Los soldados que sobrevivieron, tanto soviéticos como alemanes, arrastraron para siempre las huellas de aquel infierno. Para muchos veteranos, recordar Stalingrado significaba revivir pesadillas de bombardeos incesantes, frío insoportable, compañeros muertos y la sensación de abandono. Surgieron historias de heroísmo, como la del legendario francotirador Vasily Zaitsev, cuyos logros fueron ampliamente difundidos por la propaganda soviética. También hubo relatos de gestos humanitarios, como médicos de ambos bandos que intentaban cuidar a los heridos, y episodios de fraternización inmediata tras la rendición, cuando vencidos y vencedores se observaban en silencio, todavía impactados por el horror que habían presenciado. Para la población civil de Stalingrado, la reconstrucción de la ciudad llevaría años y muchas heridas emocionales jamás llegarían a cerrarse. En el plano político, la victoria en Stalingrado fue aprovechada por la propaganda soviética como prueba de la fortaleza y el patriotismo del pueblo, y al mismo tiempo como una humillación contundente para la Alemania nazi. En Alemania, la noticia de la catástrofe fue recibida con asombro y con luto. El régimen de Hitler intentó suavizar el golpe mediático, divulgando parte de la información de forma controlada y enfatizando el heroísmo de las tropas que pelearon hasta el final. Aún así, la realidad cada vez más evidente era que la guerra en el este,
lejos de estar ganada, se había convertido en un atolladero sangriento. Para la población civil alemana, que empezaba a sufrir bombardeos aliados en sus propias ciudades, la idea de una victoria rápida quedaba cada día más lejos. Stalingrado pasó a ser el comienzo del fin de las ambiciones expansionistas de Hitler. No debe olvidarse que en el transcurso de la batalla participaron no solo alemanes y soviéticos, sino también italianos, rumanos, húngaros y otros contingentes aliados del eje, cuya presencia fue relevante sobre todo en la defensa de los flancos. Muchos de esos soldados se sintieron abandonados por los alemanes, pues carecían de equipamiento o entrenamiento para enfrentarse a tanques soviéticos modernos. El derrumbe de sus unidades a lo largo del río Don fue decisivo para el éxito del cerco del Ejército Rojo. Ese hecho repercutió internamente en países como Rumanía e Italia, minando la confianza en Hitler y alimentando tensiones políticas que debilitarían aún más al eje. Tras la guerra, Stalingrado se convirtió en símbolo de la resistencia soviética y de la resistencia humana ante la adversidad extrema. El gobierno soviético invirtió en la reconstrucción de la ciudad, que fue rebautizada como Volgogrado en 1961, durante la desestalinización promovida por Nikita Khrushchev. Aún así, durante décadas, los veteranos regresaron al lugar para ver los antiguos campos de batalla, ahora convertidos en memoriales y monumentos. El imponente monumento, la Madre Patria, fue erigido en la colina de Mamayev Kurgan, un punto estratégico en torno al cual se libraron encarnizados combates. Dicho memorial se transformó quizá en el mayor símbolo de toda la guerra en el frente oriental. Cada año, allí tienen lugar ceremonias para honrar el sacrificio de los miles de soldados y civiles que perecieron durante aquellos meses infernales. Para comprender el alcance real de la tragedia de Stalingrado, hay que tener en cuenta algunos hechos que ilustran la magnitud del sufrimiento. El frío de aquel invierno alcanzó temperaturas tan bajas que los cuerpos se congelaban al instante en los campos de batalla. Hay testimonios de soldados que no podían cavar tumbas en la tierra helada, tan dura como la piedra. En muchos casos, los muertos se amontonaban en cualquier rincón. En la fase final de la batalla, las comunicaciones se realizaban mediante mensajeros que, a menudo, no regresaban. Aunque no está ampliamente documentado, el canibalismo podría haber ocurrido en situaciones extremas de hambre, tanto entre alemanes como entre civiles desesperados. Las enfermedades se extendían con rapidez, sobre todo la disentería y el tifus, y los hospitales de campaña se veían desbordados por los heridos, sin apenas suministros médicos ni material quirúrgico suficiente. Era el retrato cruel del colapso de la civilización frente a una guerra total. Incluso en medio de tanto horror, se documentan pequeños gestos de solidaridad humana. En determinadas trincheras y refugios de la zona sur de Stalingrado, se dieron casos en que los soldados de ambos bandos, exhaustos, reducían temporalmente las hostilidades para rescatar heridos o recoger cuerpos. Por supuesto, estos episodios fueron excepcionales y no anulaban la brutalidad prevaleciente. En general, dominaban el odio y el temor, y cualquier signo de debilidad se utilizaba para aplastar al adversario. Para el general Paules, la rendición no fue solo una derrota militar, sino también un golpe personal. Acusado de no haber desobedecido las órdenes de Hitler ni de haber intentado una ruptura del cerco, carga en la historiografía tanto con la responsabilidad de haber llevado a sus hombres a una situación desesperada como con el triste honor de ser el primer mariscal de campo alemán que se rinde. Capturado por los soviéticos, terminaría uniéndose a un grupo de prisioneros alemanes que denunciaban el régimen nazi, y más tarde se convirtió en una figura destacada en la RDA, República Democrática Alemana, hasta su muerte en 1957. Muchos historiadores debaten hasta qué punto en realidad tenía alguna posibilidad de escapar de Stalingrado, dadas las circunstancias de inferioridad logística y la magnitud de las fuerzas soviéticas que lo rodeaban. Es probable que, incluso con una orden de retirada previa, el Sexto Ejército hubiese sido destruido en gran medida durante la huida. Sin embargo, tal vez miles de vidas pudieran haberse salvado. La controversia sigue activa en los análisis sobre las decisiones estratégicas de aquellos tiempos.
En la memoria colectiva rusa, Stalingrado se convirtió en sinónimo de coraje y sacrificio patriótico, por encima incluso de lo que Moscú representó en 1941. En la narrativa oficial de la posguerra, la batalla de Stalingrado se describió como el ejemplo más alto de la voluntad inquebrantable del pueblo soviético, que se negó a permitir que el invasor pisoteara impunemente su territorio. Con el tiempo, sin embargo, algunos estudios académicos comenzaron a cuestionar el enorme precio humano que se pagó, subrayando decisiones de los comandantes soviéticos que costaron una cantidad abrumadora de vidas y reflejaron la cultura de disciplina severa y a menudo de despilfarro de recursos humanos propia del régimen estalinista. En cualquier caso, desde un punto de vista militar, el triunfo en Stalingrado dio a la Unión Soviética un impulso decisivo. Poco después siguieron otras grandes ofensivas, como la batalla de Kursk, que consolidó la ventaja estratégica soviética en el este. Para Alemania, la derrota en Stalingrado significó el comienzo de una larga serie de retiradas y desastres, que culminarían en mayo de 1945 con la caída de Berlín y el fin del Tercer Reich. Desde Stalingrado en adelante, la Wehrmacht retrocedió paso a paso, si bien todavía pudo infligir considerables bajas a los soviéticos en posteriores enfrentamientos. Pero la balanza de la guerra se había inclinado definitivamente. Los aliados occidentales, por su parte, intensificaron los bombardeos sobre ciudades alemanas, preparando el terreno para la futura invasión de Normandía en 1944. A partir de entonces, Alemania se vio acorralada por todas partes, inmersa en un conflicto verdaderamente global y total. La influencia moral y simbólica de la batalla de Stalingrado trascendió las fronteras de la Unión Soviética. En muchos países ocupados por los nazis, la noticia de la rendición alemana en la ciudad del Volga reavivó la esperanza de que el enemigo no era invencible. Los movimientos de resistencia en Europa se alimentaron de esas victorias soviéticas para continuar su lucha clandestina. Al mismo tiempo, los aliados occidentales comprendieron que, aunque el Ejército Rojo pagaba un precio altísimo en vidas humanas, Alemania quedaba ahora en una posición defensiva más vulnerable. Los relatos sobre la ferocidad de los combates en Stalingrado se propagaron tanto en los frentes como en la prensa internacional, generando asombro y horror. A lo largo de las décadas, numerosos estudiosos han indagado en documentos, memorias y archivos para comprender la magnitud de lo que ocurrió allí. Son frecuentes, por ejemplo, los análisis que destacan el factor moral. La decisión del alto mando soviético de defender la ciudad a cualquier precio infló el espíritu de lucha de toda la nación, mientras que la determinación personal de Hitler de capturar Stalingrado, contra todas las recomendaciones de prudencia, condujo a la destrucción de un ejército entero. Ese choque de voluntades políticas y estratégicas explica en gran parte la prolongada y brutal naturaleza del enfrentamiento. También se resalta el papel decisivo de la logística y de los recursos. Hitler y Göring prometieron abastecer por aire al Sexto Ejército, pero los aviones alemanes nunca fueron suficientes para dicha tarea. Las rutas de abastecimiento eran peligrosas, las condiciones de aterrizaje muy precarias y la artillería antiaérea soviética causaba pérdidas constantes. Mientras tanto, los soviéticos aprovecharon la oportunidad de destruir a un gran contingente enemigo, prefiriendo cocinarlo dentro del cerco en lugar de arriesgarse a ofensivas frontales que habrían costado muchas vidas. Ese cerco lento pero implacable condujo a la rendición que estremeció al mundo. Quien vivió la batalla de Stalingrado no olvidaría jamás la visión de los edificios destrozados, de los incendios nocturnos que iluminaban el cielo, del estruendo constante de la artillería y del hedor a muerte. Muchos de los antiguos soldados soviéticos que allí combatieron fueron condecorados como héroes de la Unión Soviética y se convirtieron en leyendas vivas, mientras otros, que cometieron algún error o fueron hechos prisioneros, a menudo sufrieron persecución incluso tras la guerra, dada la paranoia del régimen estalinista respecto a quienes eran capturados. En cuanto al bando alemán, muchos de los que sobrevivieron al cautiverio soviético no regresaron a casa hasta años más tarde, tras un duro periodo de trabajos forzados, para encontrarse con una Alemania destruida y dividida.
Algunos descubrieron que sus familias habían muerto en los bombardeos aliados, otros hallaron ciudades irreconocibles, reducidas también a escombros que recordaban las ruinas que ellos mismos habían dejado en el este. Ese trágico destino pone de manifiesto la crueldad y la deshumanización de una guerra en la que los soldados, a menudo, se limitan a cumplir órdenes y pagan el precio de las decisiones de jefes distantes. Con el paso de generaciones, Stalingrado fue evocada en películas, libros, canciones y monumentos, pasando a formar parte del imaginario colectivo de la Segunda Guerra Mundial. Obras de historia militar como las de Antony Beevor, John Erickson y otros se han dedicado a estudiar minuciosamente la complejidad de las tácticas, estrategias y la experiencia de los combatientes. Hollywood y la industria cinematográfica soviética también produjeron distintas representaciones del cerco, si bien con frecuencia dramatizadas. La historia del francotirador, por ejemplo, sirvió de base a la película Enemy at the Gates, Enemigo a las puertas, aunque ésta se toma ciertas libertades artísticas que no siempre se corresponden con la realidad histórica. En cualquier caso, estas representaciones culturales refuerzan la noción de que la batalla de Stalingrado no solo fue un enfrentamiento militar, sino un combate épico, casi mítico, por la supervivencia de un pueblo y la derrota de un régimen totalitario que amenazaba Europa. Para muchos analistas, también destaca la dimensión económica del enfrentamiento, la decisión alemana de avanzar hacia el Cáucaso y Stalingrado, en lugar de concentrar sus esfuerzos en un nuevo intento de tomar Moscú, se considera a menudo un error estratégico fatal. El Ejército Rojo ganó un tiempo valiosísimo para reponerse y recibir toneladas de armamento, vehículos y suministros procedentes de las industrias de los Urales, que trabajaban día y noche, además de contar con el apoyo del programa Préstamo y Arriendo, Lend-Lease, de los aliados occidentales. Así, cuando las fuerzas alemanas se vieron atascadas en Stalingrado, se enfrentaban a un enemigo que, a diferencia del año anterior, poco a poco estaba mejor equipado y mejor dirigido. Los generales soviéticos como Choukev y Vasilevsky coordinaban contraofensivas bien diseñadas, lanzándolas en el momento en que el adversario se hallaba más exhausto. En este sentido, Stalingrado ejemplifica cómo la planificación logística e industrial, combinada con el factor moral y el liderazgo, puede definir el destino de una batalla de tal envergadura. En el mismo lugar donde se libró la batalla, hoy en día aún pueden encontrarse vestigios del conflicto. Arqueólogos e historiadores militares hallan fragmentos de municiones, cascos y restos mortales de soldados sin identificar. Grupos de búsqueda siguen intentando localizar y dar sepultura digna a quienes cayeron sin que sus familias llegasen a saber su paradero. Los habitantes de Volgogrado, herederos de ese pasado sangriento, conviven con un legado histórico que atrae visitantes de todo el mundo. En la colina de Mamay Kurgan se alza la estatua colosal de la Madre Patria, empuñando una espada, símbolo del espíritu de la resistencia. Desde su base puede contemplarse el paisaje del río Volga, imaginando los combates furiosos que tuvieron lugar allí. Aunque el régimen que dio nombre a la ciudad fuera posteriormente repudiado, la memoria colectiva rusa sigue considerando Stalingrado como un hito sagrado de la patria. En ciertas fechas conmemorativas, la propia Volgogrado recupera temporalmente el antiguo nombre, un gesto que remite al orgullo nacional vinculado a aquella lucha extrema contra el invasor nazi. Si bien el debate histórico sobre Stalin y sus políticas represivas sigue siendo controvertido, pocos discuten que la supervivencia de la Unión Soviética y la derrota de la Alemania nazi pasaron, en gran medida, por ese tramo del río Volga, escenario de una de las batallas más grandes libradas por la humanidad. Recordar la batalla de Stalingrado no significa únicamente enumerar fechas y nombres, implica evocar la experiencia de una guerra total, de sacrificios humanos a escala colosal y de una resistencia tenaz. Se habla de alrededor de 1 millón de bajas soviéticas y cientos de miles de prisioneros alemanes, cifras que dejan claro el precio que se pagó por cada metro de terreno. Las ruinas de la ciudad, convertidas en trincheras y fortalezas improvisadas, cuentan la historia de civiles y soldados obligados a sobrevivir en circunstancias casi inimaginables. El Volga, teñido de sangre,
fue una línea de vida para los soviéticos que transportaban suministros y refuerzos a pesar de los bombardeos. El combate casa por casa, habitación por habitación, fue una versión extrema de la guerra urbana, donde tanques y aviones, aunque decisivos, perdían parte de su impacto frente a la astucia y el coraje de combatientes que emboscaban en cada rincón de escombros. Cada edificio en ruinas representaba una nueva línea de defensa o de ataque. Para la Alemania nazi, Stalingrado simbolizó el derrumbe del mito de la invencibilidad. Fue la primera vez que un gran ejército alemán se vio aniquilado casi por completo, con enormes repercusiones en la retaguardia y en el frente. Las políticas de propaganda, que antes presumían de victorias relámpago, tuvieron que redefinirse, mientras las familias alemanas recibían cartas en las que se informaba que sus hijos, esposos y padres habían desaparecido en combate en la lejana Rusia. Con el final de la batalla, en febrero de 1943, no terminó la guerra en el este, pero quedó claro que la iniciativa pasaba cada vez más a manos soviéticas, con el Ejército Rojo decidido a empujar al enemigo de vuelta a la frontera y más allá, hasta el corazón de Berlín. Stalingrado, por lo tanto, no fue una batalla más, fue un acontecimiento que redefinió el curso de la guerra y dejó una huella imborrable en la memoria de todos los implicados. La enorme magnitud de su desenlace, la destrucción de un ejército entero, y el valor simbólico de defender la ciudad hasta el límite la convirtieron en un punto de inflexión en el conflicto de este. De tal modo que resulta prácticamente imposible estudiar la Segunda Guerra Mundial sin dedicar una atención especial a este episodio trascendental. Para quienes hablan de la Gran Guerra Patria, como la denominan los rusos, Stalingrado es un pilar esencial, junto a otros momentos clave como Leningrado o Kursk. Para el mundo occidental, la batalla es un ejemplo de sacrificio extremo y de cómo la determinación de un pueblo puede invertir el curso de una guerra que, hasta ese momento, parecía favorecer a Alemania. En última instancia, la historia real de la batalla de Stalingrado es la historia de una ciudad que, en 5 meses de lucha, vio morir a incontables personas y quedó arrasada. Pero también es la historia de cómo las personas pueden unirse para defender su tierra y sus ideales cuando todo indica que la derrota es inminente. Es el relato de cómo las decisiones políticas pueden conducir a tragedias atroces, tanto para los agresores como para los defensores. Y, finalmente, es un recordatorio de que las guerras, sobre todo las guerras totales, acarrean sufrimientos que se extienden mucho más allá del campo de batalla, afectando a familias, ciudades y generaciones enteras. El nombre, Stalingrado, permanece, así, como un sinónimo de resistencia absoluta y de catástrofe humana, cuyos ecos continúan resonando en la memoria colectiva de todo el planeta. La rendición del Sexto Ejército alemán rompió el mito de la invencibilidad nazi y reavivó la esperanza en toda la Europa ocupada. Al mismo tiempo, la inmensa victoria soviética fue celebrada como símbolo de unidad y fuerza, pero también tuvo un precio enorme en vidas y destrucción material. Esta mezcla de sacrificio heroico y tragedia humana es lo que hace de Stalingrado uno de los episodios más dramáticos jamás registrados en la historia, manteniendo viva la memoria de generaciones que todavía visitan el lugar y estudian sus consecuencias. Espero que hayas disfrutado de este viaje en el tiempo a través de los acontecimientos que marcaron el curso de la Gran Guerra Patria en el Frente Oriental. Si disfrutaste este contenido y quieres seguir explorando temas históricos tan relevantes e inspiradores, no olvides suscribirte a nuestro canal. De esta manera nos animas a traerte más contenido de calidad y a profundizar en historias que muchas veces no reciben la atención que merecen. Muchas gracias por seguirnos y dedicar parte de su tiempo a aprender más sobre este momento crucial del siglo XX. Vuestra audiencia es esencial para que podamos seguir aportando análisis y reflexiones sobre los grandes acontecimientos de la historia. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.